Alabado sea Jesucristo. Soy el Padre Alexis Louvet y el Movimiento de Encuentros Matrimoniales me invitó a compartir con ustedes esta charla titulada Estilos laicales, los laicos en la literatura y la literatura laical. Un título que promete más de lo que en realidad va a ser la charla. Quisiera empezar aclarando este término laical, que no se refiere en primer lugar a los laicos, sino a este aspecto de la vida cristiana en la cual los laicos se destacan especialmente o están llamados a destacarse, que es en mirar hacia las realidades humanas y orientarlas hacia Dios, y ver a Dios en las realidades humanas. Quisiera resumir un poco la idea con lo que el Santo Papa Pablo VI decía en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de 1975. Los seglares, el término con que se designa aquí a los laicos, los seglares cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. Su tarea primaria e inmediata no es la institución y desarrollo de la comunidad eclesial, esa es la específica función de los pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas pero a la vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo de su actividad evangelizadora es el vasto y complejo mundo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los hijos y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más seglares haya impregnados del Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos con ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente, frecuentemente desconocida, estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y por consiguiente de la salvación en Cristo Jesús. En esta charla la idea es presentarles a 5 escritores laicos, católicos, que pueden ayudarnos a enfocar esta misión específicamente laical. Vamos a ver brevemente qué nos puede enseñar Dante Alighieri sobre la vida cristiana como lucha y martirio, testimonio de Dios, Jacques Péguy sobre las virtudes cristianas, Chesterton sobre la revolución de la tradición, Tolkien sobre responsabilidad y vocación, y Leopoldo Marechal sobre cómo pensar y actuar cristianamente en la Argentina, cuál es nuestra vocación nacional en la construcción de la ciudad cristiana. Por supuesto, el temario es muy amplio, vamos a tratar de apuntar, aunque sea algunos elementos de cada uno de estos autores. Todos fueron padres de familia, algunos fueron políticos, como Dante, como Péguy, Chesterton, algunos docentes, como Tolkien o Marechal, algunos periodistas, como Péguy o Chesterton, y en todo ello vivieron su fe católica. Escribieron como católicos, pero no para católicos, sino que escribieron como, enamorados de la palabra, de la belleza del lenguaje, de la verdad que alumbra las palabras, y en este trabajo lo hicieron como cristianos, y por lo mismo Cristo relumbra, podemos decir así, se aparece entre las líneas de su obra poética y literaria. Comencemos con Dante. Disculpen que lea así, no me voy tanto por las ramas. Durante, apodado Dante, degli Alighieri, nació en 1265 en Florencia, falleció en 1321 en Ravenna, en el destierro. Fue un laico formado por las escuelas franciscana y dominica de teología de su ciudad. Conocía a los padres de la iglesia, a los teólogos, a los poetas, a los historiadores de la antigüedad. Vemos también que manejaba la astronomía, la cosmología de su tiempo. Se involucró desde joven en las actividades tanto literarias como políticas de Florencia
y llegó a ocupar altos cargos de responsabilidad en el gobierno de la República, incluso como embajador ante el Papa para interceder por la ciudad. Se comprometió con la causa del imperio, adoptó posturas muy críticas respecto al episcopado y al papado en todo lo que él veía de ambición económica, en su dominio temporal, como ocurría en el tiempo. Gobernaban el Papa los estados pontificios, que Dante era de la opinión de que no debería gobernar un territorio temporal el Papa. Finalmente, por sus compromisos políticos, terminó sufriendo el destierro en su ciudad, perdiendo así el contacto con su esposa, con Gemma, con sus hijos, que quedaron en su casa cuidando un poco las pertenencias, la herencia, y creyendo que él podía volver alguna vez, pero estaba amenazado de muerte y deambuló de ciudad en ciudad, siendo alojado por distintos amigos en castillos, en monasterios, hasta que terminó en Ravenna su vida. Literariamente, su originalidad laical está señalada sobre todo por ser el primero en escribir en Italia en lengua vernácula. Apreciaba muchísimo el latín, pero como él mismo afirmaba, la lengua florentina, la lengua que hablaban sus padres, era cocausal de su nacimiento, con esta expresión tan curiosa que él utiliza. Él afirma que antes que sus padres se unieran matrimonialmente, se habían unido por el lenguaje, en este diálogo que lo había constituido a él. Este florentino es parte de... es cocausal, como él dice, de su nacimiento. Es parte de lo que él es. Él, con todo un grupo de poetas contemporáneos, muchos de ellos amigos y condiscípulos, generaron la primera ola del Renacimiento. Un renacimiento católico. En la escuela tal vez nos han acostumbrado a hablar del Renacimiento como un movimiento que se desprende de Dios, que se aleja de la figura divina, que pone al hombre en el centro, un movimiento profundamente humanista y casi agnóstico. Y es cierto respecto tal vez al último periodo del Renacimiento, pero en este momento el Renacimiento que Dante representa con otros poetas de su tiempo es más bien una floración de todo lo que se venía trabajando en la Edad Media, y es cierto que ponen al ser humano en el medio de su atención poética, pero porque no hay otra manera que ellos encuentren mejor de descubrir quién es Dios, más que ver al hombre hecho a imagen y semejanza suya. El Renacimiento, por otra parte, es un movimiento profundamente laical. No podemos detenernos ahora demasiado en esto. Pero más allá de estos elementos literarios, lo que en Dante es profundamente laical es su trato con Dios desde lo concreto de la vida cotidiana. Por su encuentro con una muchacha florentina, Beatriz, desde su tierna infancia él descubre a esta chica, se enamora de ella. Ella después va a morir muy joven, se casa con un comerciante de otra ciudad. Pero para Dante, que en su infancia y en su juventud ella le correspondiera, lo saludara, como él dice, ese saludo le dio la salud. De hecho, el nombre Beatriz es un nombre simbólico. Beatrix significa la que hace beato, la que hace santo o feliz, que viene a ser la misma cosa. Por eso, en el amor por Beatriz, él descubre que es Dios el que lo está llamando. Y es un amor que lo endereza, que lo hace ser mejor persona, que lo unifica espiritualmente. Es un amor que no se queda en Beatriz, ¿no? Es un amor que a través de Beatriz tiende hacia algo más. Esto lo descubre él y lo plasma así en una obra central para entender después la Divina Comedia, que se llama La Vida Nueva, donde él llega a decir que Beatriz es un milagro de Dios, es un número 9. Él dice que la vida de Beatriz estaba marcada por el número 9, y dice, la raíz del 9 es el 3. El 9 simboliza el milagro, que es la acción de Dios en la historia del hombre, es la acción de la Trinidad. Y Beatriz es el 9, dice él. Beatriz es el milagro con el que Dios obra en este mundo, por lo menos en Florencia. Dice de ella uno de los piropos filosóficos más curiosos que me he encontrado alguna vez, que es que ella no solamente hacía pasar el amor de la potencia al acto,
sino que ahí donde no estaba le daba el ser. Es decir, que no solamente a las personas que podían amarla la empezaban a amar cuando la veían, sino que incluso en aquellos que eran incapaces del todo de amar, ella creaba el amor. Lo creaba ex nihilo, es decir, de la nada, una acción propiamente divina, ¿no? En Beatriz están simbolizadas todas estas realidades humanas en las cuales Dios nos está hablando, nos está vocacionando, ¿no? Enviándonos la vocación. Por eso el amor por Beatriz no compite con el amor de Gemma ni nada por el estilo, al contrario. Cuando Beatriz muere tan joven, Dante dice que él debería haberla amado más todavía después de muerta, debería haber seguido guiado por esa luz que había representado ella en su vida, aunque no ocurrió así, ¿no? Dice que su vida se dispersó en muchos amores, no solamente humanos, carnales, sino la política, la ambición, todos los amores de la juventud y la vida adulta, que lo llevaron a entrar en la selva oscura. Así comienza la obra capital del cristianismo, de la literatura cristiana, que es la Divina Comedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita me ritrovai per una selva oscura. En la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque la vía recta había perdido. Como saben, la obra se llama comedia, no porque sea una obra de humor, sino porque, como lo entendían en la antigüedad, la obra comienza en una posición trágica de los protagonistas, en una posición dramática, oscura, triste, y termina en el gozo, en la alegría, justamente en la visión de Dios, porque él de esta selva oscura va a ser guiado por Virgilio, el poeta latino que él más admiraba del mundo pagano, y por Beatriz. Va a ser guiado hasta la contemplación de Dios, atravesando el infierno, el purgatorio y el paraíso. A lo largo de este viaje literario, él va hablando con los personajes que pueblan estos tres espacios. Va hablando con personajes históricos de la antigüedad, personajes ficticios, literarios de la antigüedad, con personajes bíblicos, con personajes del mundo pagano, e incluso con personajes casi contemporáneos a él, gente que había fallecido o que estaban a punto de fallecer en el momento en que él escribe la obra, lo cual causó gran conmoción, ¿no? Que personas conocidas estuviesen reflejadas y ubicadas en el infierno, en el purgatorio o en el cielo. Pero este es también otro de los elementos netamente laical de la obra. Él podría haber escrito una suma teológica, pero escribió una suma poética, donde no nos encontramos con entidades abstractas, sino con vidas, personas reales, concretas. No nos define los vicios o las virtudes, nos muestra personas viciosas o virtuosas. Y en estas tres etapas del camino, el infierno, el purgatorio y el paraíso, no solamente nos está hablando de la vida después de la muerte, nos está hablando de la vida presente también. Nos está hablando de la vida vista con los ojos de Dios, con los ojos de la eternidad. Vemos personas que están ancladas en su pecado, las almas en el infierno, que sufren por eso, pero no se arrepienten. Esta es la característica de todos los personajes en el infierno. Todos echan la culpa a algún otro de su desgracia, ninguno a sí mismo, y no se mueven, están en el nivel en el que su pecado los ha fijado. Las cosas que eran medios para llegar a Dios se han convertido en ídolos y los han esclavizado. Las personas se han vuelto esclavas de esas cosas, y por eso están en estadios fijos. Incluso en lo más profundo del infierno hay un gran río congelado donde las almas están totalmente paralizadas. Al revés, en el purgatorio, una especie de monte o de montaña
con gradas que las personas van subiendo con mucho esfuerzo, hay un movimiento, hay esperanza, a diferencia del infierno, donde dejad aquí toda esperanza ustedes los que entran, dice la puerta. En cambio, en el purgatorio son personas que tienen esperanza y por lo mismo se alejan del pecado y se esfuerzan en la virtud. Lentamente van subiendo esos peldaños. Se pagan los distintos pecados capitales, los mismos que están condenados en el infierno, pero estas personas se han arrepentido. Esa es la única diferencia entre los dos. Al llegar a la cima del purgatorio, Dante se encuentra con Beatriz, hasta ahí lo lleva Virgilio. A partir de la cima del purgatorio es Beatriz la que lo va a conducir a través de los distintos cielos planetarios, como se creía en la antigüedad, los cielos de la Luna, Mercurio, Venus, etc., hasta traspasar el cielo estrellado, traspasar el primer móvil y salir del mundo físico, llegar al cielo empíreo, la gran rosa que rodea a Dios. Esa rosa está constituida por los ángeles y los santos, en el centro está la Virgen María, y están todos bajo la luz divina, donde Dante puede encontrarse con la Santísima Trinidad y el rostro de Jesús. En este camino, Dante de alguna manera ya nos está mostrando estas cosas que ya vemos en este mundo. Personas ancladas en el pecado, personas que se esfuerzan o luchan para purificarse, y también personas, la última parte, la parte del cielo, las personas, Dante y Beatriz, son atraídos por el amor de Dios y avanzan sin esfuerzo, rapidísimamente atraviesan espacios inmensos, y esto es lo que vemos en la vida de las personas que su santidad los ha llevado más cerca de Dios, donde ya no vemos tanto el esfuerzo en las virtudes, sino que se mueven a los impulsos del Espíritu Santo, y se mueven gracias a los dones del Espíritu Santo, que son esa capacidad que nos da Dios para movernos suave, fácilmente, gracias a este impulso de su propio amor. Vamos a detenernos ahora en 3 cantos, el 15, el 16 y el 17 del Paraíso, donde Dante se encuentra con su tatarabuelo. Están en el cielo de Marte, el cielo de las personas que han muerto por Cristo, por la Iglesia, por la justicia. El tatarabuelo de Dante ha muerto en la Segunda Cruzada. En estos cantos, la gran pregunta de fondo es: ¿para qué nos sirve la vida? ¿Para qué estamos haciendo este viaje? Dante pregunta en realidad por qué él está haciendo esta peregrinación, o vuelve a reflexionarse sobre ese tema. No hay otra respuesta al final, lo adelanto resumiéndolo un poco, que es justamente dar la vida. La vida se nos ha dado para entregarla. Como dice Jesús en el Evangelio, el que pierda su vida por mí, la ganará. Apenas se encuentra con el tatarabuelo, él se pone tan contento de ver a su tataranieto que empieza a alabar a Dios. Y Dante dice: así habló aquella luz, por lo que la atendía. Aquella luz es su tatarabuelo, que se presenta como una forma luminosa. Después volví el rostro hacia mi dama, y ante una y otra quedé estupefacto, pues en sus ojos ardía una sonrisa tal, que yo pensé con los míos tocar el fondo de mi gracia y de mi paraíso. A lo largo del paraíso, Dante la ve crecer en belleza, en luminosidad a Beatriz, y verla a ella lo hace a él crecer en capacidad de ver las realidades espirituales cada vez más profundas, más misteriosas, más luminosas, más difíciles de ver justamente por su cercanía con Dios. Y por la belleza de Beatriz, Dante mismo va siendo transhumanado, en un término que inventa Dante, que significa esta transformación del humano en lo divino, ir progresivamente participando cada vez más de la naturaleza divina, es decir, santificándose, siendo beato. Por eso Beatriz se llama así, Beatrix.
la que hace feliz, la que hace santo. Por eso él dice que en los ojos de ella y vio arder una risa tal, un gozo tal, una alegría tal, que le pareció a él ver con sus propios ojos el fin, el fondo ya de su propia gracia y paraíso. La felicidad del hombre tiene siempre rostros concretos. Dios no destruye los caminos sacramentales con los cuales ha llegado a nosotros. Beatriz va a estar siempre ahí, formando parte esencial del paraíso de Dante. El tatarabuelo Cachagüida se alegra tanto de ver a su nieto que hace una alabanza a Dios y luego se dirige a él y le dice: «Oh fronda mía, en que yo me complacía mientras esperaba, yo soy tu raíz». Hay una referencia bíblica, ¿no?, a lo que el padre dice del hijo en el bautismo: «Este es mi hijo muy querido en quien me complazco». Pero este es el modelo de toda paternidad. Por eso podemos decir que aquí está lo que todo padre y madre o abuelo debería decir de su hijo o de su nieto, que lo mira con complacencia, con amor, aún antes de que nazca, ¿no? Porque dice: «Yo me complacía mientras esperaba». Eso es lo que quiere un hijo, saber que es querido desde antes, incluso antes de que sea bueno o malo, de que tenga buenas notas o malas notas. Solo en este amor, en esta complacencia de los padres, un hijo puede crecer, puede aspirar a un amor grande. Existe un poema de Giovanni Pascoli, este poeta italiano, que se llama Los dos huérfanos y resume un poco qué significa ya no tener padre o madre. Es un poema muy triste, evidentemente, donde al final uno de los dos niños le dice al otro: «Non c'è più chi si compiace di noi, non c'è più chi ci perdoni». Es decir, no hay nadie que se complazca en nosotros, ya no hay nadie que nos perdone. Describe después la ciudad de Florencia, unos 120 años de lo que él está escribiendo, y la describe como un dechado de virtudes. Quizá nunca fue así realmente la ciudad de Florencia, pero de alguna manera nos sirve como referencia de virtudes ciudadanas a las que aspirar. Dice: «No había más atractivo que las personas». Describe también como, dice: «Florencia en un muro antiguo que la abriga, donde aún se oye sonar la tercia y nona, vivía en paz de la modestia amiga». Esta ciudad que está su corazón es un monasterio, ¿no? Donde están los espirituales, como el corazón de la ciudad, alentando espiritualmente y regando la vida que se despliega a su alrededor. Por eso la referencia a la tercia y a la nona, es decir, las horas canónicas, la hora de oración de los religiosos. Dice también esto, que no había casas de familias vacías, la gente sabía dónde iba a morir. La gente no arriesgaba tanto la vida por unos florines, por un negocio incierto. En este lugar de paz y de belleza, dice, fui traído, fui dado por la Virgen. Está hablando Cachagüida, ¿no? Dice: «A così riposato, a così bello viver de cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce stelo». A este reposado, a este bello vivir de los ciudadanos, a este dulce hogar. María mi die, María me dio, María me trajo, chiamata in alta gride, llamada con altos gritos. Es la madre de Cachagüida que lo está dando a luz, invocando a la Virgen. En el antico vostro baptisteo insieme fui cristiano, es Cachagüida. Y en vuestro antiguo bautisterio fui al mismo tiempo cristiano y Cachagüida. Se le ha dado el nombre propio y el nombre de cristiano. Después dice que ha muerto justamente en la cruzada, su vida arrebatada por aquella gente torpe, ¿no? por los sarracenos, librado del mundo falaz, cuyo amor muchas almas envilece, y vine del martirio a esta paz. Me recuerda mucho lo que dice Jorge Manrique en las coplas La muerte de su padre, ¿no? Aunque su padre muere no violentamente, pero sí dice que se jugó la vida al tablero por su ley, y
y defendió a su rey verdadero. De alguna manera nos muestra este ejemplo de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos sigue guiando, ¿no? Ese esfuerzo, ese trabajo, ese entregar la vida que nos sigue iluminando también para nuestra misión cotidiana. Me salteo el canto 16, que trae un poco la historia de las familias de Florencia, y en el canto 17 Dante le pregunta por su propio futuro, y Cachagüida, como toda alma del cielo, puede prever el futuro de los mortales, y le profetiza su destierro. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. Tú tendrás que abandonar todas las cosas que más quieres. Este será la primera herida que el arco del exilio te va a producir con sus flechas. Probarás cómo sabe de sal el pan ajeno, y qué triste es subir y bajar escaleras ajenas. Le profetiza que va a tener que abandonarlo todo. Pero esto es una advertencia para todos nosotros que somos exiliados, ¿no? Los desterrados hijos de Eva. Todos estamos de paso. Debemos aprender a dejar las cosas más queridas, porque todo lo que se nos ha dado es para que lo demos a nuestra vez, para que lo entreguemos para una fecundidad mayor, para dar fruto. Entonces, Dante se dice, debo estar preparado para este exilio y no tratar de perder por mis palabras la confianza de otras personas, ¿no? En la ficción literaria de él, él dice, deberé callar de no decir quiénes están en el infierno, por ejemplo, porque las personas, los parientes vivos, tal vez después no me alojen, no me refugien en su casa cuando yo me sea desterrado. Porque soy un tímido amigo de la verdad, dice Dante con un verso muy humilde. No soy valiente para decirlo todo. Entonces Cachagüida le dice justamente que no debe ser así, ¿no? Que tiene que manifestar todo lo que ha visto. Porque esta es la vocación del cristiano, ¿no? Confesar lo que hemos visto y oído, ¿no? Os lo anunciamos. Tus poemas, dice Cachagüida, primero serán amargos, pero al que los pueda digerir van a ser para él un vital nutrimento, ¿no? Un alimento vital. Tu grito será como el viento, tu grito será como el viento que más golpea las cimas más altas, los intereses de los más poderosos. Y este no será para ti más que otro argumento para estar orgulloso, ¿no? Es algo de lo que él va a estar orgulloso, pero tiene que arriesgarse, tiene que decirlo todo. Le dice que no puede hablar en general, ¿no? Dice que las personas se convencen, prestan fe, justamente, o lo dice al revés, dice, no prestan fe per altro argumento que non paia, por otro argumento que no sea evidente. Tiene que mostrar esas vidas de las personas para que las personas se convenzan, se conviertan, que diga la verdad, que los lectores, los que lo escuchemos, lo vamos a reconocer. De alguna manera, acá está la respuesta, ¿no? Todo lo que se le ha dado a Dante no es para que él se lo guarde, ¿no? Este viaje que está haciendo es para decirlo, para cantarlo, para aleccionarnos a nosotros, que también estamos en la selva oscura, para que podamos encontrar la vía recta. Hasta aquí tendríamos con Dante. Digamos ahora algo de Charles Péguy, que nació en 1873, falleció en 1914. Este poeta francés fue un joven socialista que jamás renunció a sus ideales de justicia social, pero tampoco aceptó ningún compromiso con los partidos y las organizaciones en sus excesos y sin razones ideológicas. Él mismo escribió en sus memorias que abandonó la fe por amor al pueblo y por amor a ese mismo pueblo volvió a recuperarla. Pero no un catolicismo caricatura, sino un catolicismo enraizado en la existencia, con los pies en el suelo y los ojos en las estrellas. Casado civilmente con una compañera que apoyaba a la Comuna de París, aquel gobierno socialista que ellos habían tenido en 1870, por ahí,
Ella se negaba a casarse por iglesia, una vez que él se convirtió de nuevo a la fe católica. Ella se negaba a casarse y a bautizar a los hijos, por lo cual lo dejó a él en esta situación del umbral, como decía él. Él por un lado no quería abandonarlos, por supuesto, pero por otro no podía recibir ningún sacramento mientras conviviera. De manera que él amaba especialmente los umbrales, ¿no? Los umbrales de la Catedral de Chartres, por ejemplo, a donde peregrinaba desde París. Su apoyo, su consuelo era la Virgen María, ¿no? La tenía como principal abogada y protectora y llevó siempre una vida de oración y de penitencia, confiando solo en la misericordia divina, ya que no podía recibir la gracia por medio de los sacramentos. Recién después de su muerte, Dios le concedió la gracia de la conversión a su mujer, se bautizó junto a sus hijos. Péguy soñaba con la ciudad sin exilio, como él llamaba el reino de Dios, donde todos son recibidos, tanto los santos como el rey San Luis o los pecadores como Joinville. Estas dos imágenes que aparecen mucho en las obras de él, la imagen de un santo heroico y de un pecador, tenemos que entenderlo, un pecador arrepentido como Joinville, pero que representa más nuestra medianía, ¿no? Los que nos estamos esforzando por ser santos y todavía no alcanzamos un grado heroico. Dice, todos están dentro de la ciudad sin exilio. Otra figura que él admiraba mucho era su coterránea, Santa Juana de Arco, una laica justamente, que vivió su santidad inmerso en una misión política y militar muy concreta, ¿no? Liberar Francia de la dominación inglesa. Sus obras son políticas y místicas. 3 de sus obras forman un tríptico de las virtudes teologales: el misterio de la caridad de Santa Juana de Arco, el pórtico del misterio de la segunda virtud y el misterio de los santos inocentes. Pero acá está la profunda laicidad de su obra, ¿no? Estas virtudes no están tratadas en abstracto, sino precisamente desde la perspectiva de un laico francés de su tiempo. Aunque estén políticamente poéticamente están ambientadas en la Edad Media, pero podemos ver, ¿no?, la caridad, cómo se transita en el dolor, en la miseria, compartiendo la cruz de Cristo en comunión con una humanidad que sufre, la esperanza, que descubre ya el cielo en el trabajo en la tierra, en los hijos, en el perdón de los pecados, y la fe, que se ejerce en la confianza, en la oración, incluso en el entregarse al sueño y al descanso del cristiano que ha trabajado honestamente. Vamos a detenernos un momento en la esperanza, como él la describe en el pórtico del misterio de la segunda virtud. De alguna manera es profundamente laical también, es una virtud del peregrino, ¿no?, del que está en el camino. Y él la describe en su vinculación con la infancia, con esa infancia concreta que son los hijos o los nietos que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿no? En ellos palpita la esperanza, nuestra esperanza. No es que esté reduciendo la esperanza teologal a un mero optimismo o esperanza mundanas, sino que él los ve justamente con ojos sobrenaturales. Y respecto a esta esperanza, él va a mostrarnos cómo los padres trabajan por esos hijos, pero también oran por esos hijos. Describe primero la fe y la caridad, para después dar paso a la esperanza. La fe va por sí misma, la fe marcha sola. Para creer no hay sino que dejarse ir, no hay sino que mirar. Para no creer habría que violentarse, torturarse, atormentarse, contrariarse, oponerse, darse la vuelta, ponerse al revés, nadar contra la corriente. La fe es muy natural, muy simple, viene y va por sí misma, viene y va obviamente. Es una buena mujer conocida, una buena mujer anciana, una buena anciana feligresa, una buena mujer de la parroquia, una vieja abuela, una buena feligresa. Nos cuenta las historias de otros tiempos que sucedieron en otros tiempos. Para no creer, hija mía, tendrían que taparse los ojos y los oídos, para no ver, para no creer. La caridad marcha desgraciadamente sola. La caridad camina por sí misma. Para amar a su prójimo no hay sino que dejarse ir, no hay sino que mirar tanta miseria. Para no amar a su prójimo habría que violentarse, torturarse, atormentarse,
contrariarse, oponerse, hacerse daño, deformarse, darse la vuelta, ponerse al revés, nadar contra la corriente. La caridad es natural, simple, brota, viene obviamente. Es el primer movimiento del corazón. El primer movimiento es el bueno. La caridad es una madre y una hermana. Para no amar a su prójimo, hija mía, tendrían que taparse los ojos y los oídos a tantos gritos de angustia. Pero la esperanza no marcha sola. La esperanza no camina por sí misma. Para esperar, hija mía, hace falta ser feliz de verdad, hace falta haber obtenido, haber recibido una gran gracia. La fe es fácil y no creer sería imposible. La caridad es fácil y no amar sería imposible, pero esperar es lo difícil. Y lo fácil y la inclinación es a desesperar y es la gran tentación. La pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas mayores y no se la toma en cuenta. Por el camino de la salvación, por el camino carnal, por el camino escabroso de la salvación, por la senda interminable, por la senda entre sus dos hermanas, la pequeña esperanza avanza. Entre sus dos hermanas mayores, la que está casada y la que es madre, y no se le presta atención. El pueblo cristiano no presta atención sino a las dos hermanas mayores, a la primera y a la última, que van a lo más urgente, en el tiempo presente, en el tiempo momentáneo que pasa. El pueblo cristiano no ve sino a las dos hermanas mayores, no tiene ojos sino para las dos hermanas mayores, la que está a la derecha y la que está a la izquierda, y no ve casi a la que está en el medio, a la pequeña, a la que va todavía a la escuela y que camina perdida entre las faldas de sus dos hermanas, y cree fácilmente que son las dos mayores las que arrastran a la pequeña de la mano, en medio entre ellas dos, para hacerla seguir ese camino áspero de la salvación. Los ciegos no ven, al contrario, que ella en medio arrastra a sus dos hermanas y que sin ella no serían nada, sino dos mujeres ya de edad, dos mujeres de cierta edad ajadas por la vida. Ella, esa pequeña, arrastra todo, porque solo se trabaja por los niños. Mis tres virtudes, dice Dios, el Señor de las tres virtudes, mis tres virtudes no son sino hombres y mujeres en una casa de hombres. Nunca los niños trabajan, pero todos trabajan por los niños. El niño no va a los campos, ni ara, ni siembra, ni cosecha, ni vendimia, ni poda la viña, ni derriba los árboles, ni cierra la madera para el invierno, para calentar la casa en el invierno. Pero ¿iba a tener el padre valor de trabajar si no tuviera sus hijos, si no fuera por sus hijos? Y entonces aquí nos describe, ¿no?, esta figura paterna con la que él evidentemente se identifica, del hombre que sale a trabajar en medio del invierno y todo ese gran esfuerzo que hace, ese esfuerzo al cual todos estamos llamados a realizar, pero especialmente los padres de familia en medio de su vida cotidiana, y cómo lo hace con el pensamiento, con el corazón puesto precisamente en sus hijos, ¿no? La esperanza cristiana, la gran esperanza cristiana, aletea de alguna manera en esas personas concretas que están ahí. No reduce la esperanza cristiana a una esperanza meramente mundana, ¿no?, a los hijos, sino que en ellos ve algo más. Y en el invierno, cuando trabaja duro en el monte, cuando trabaja muy duro, con la podadera y con la sierra y con el hacha y el machete, en el monte helado, en el invierno, cuando las víboras duermen en el bosque porque están congeladas, y cuando sopla un cierzo agudo, un viento que le traspasa los huesos, que le pasa a través de todos los miembros, y está aterido y le castañetearían los dientes, y la escarcha le hace carámbanos en la barba, de pronto piensa en su mujer que se ha quedado en casa, en su mujer que es tan hacendosa, cuyo hombre es delante de Dios, y en sus hijos que están bien tranquilos en la casa, que juegan y se divierten a esa hora junto al fuego, y quizá pelean entre sí para divertirse,
pasan delante de sus ojos en un relámpago, delante de sus ojos, de su memoria, delante de los ojos de su alma. Habitan en su memoria y en su corazón y en su alma y en los ojos de su alma. Habitan en su mirada. En un relámpago ve a sus 3 hijos que juegan y ríen junto al fuego, sus 3 hijos, 2 niños y una niña, cuyo padre es delante de Dios. El mayor su niño que ha cumplido 12 años el mes de septiembre, su hija que ha cumplido 9 años el mes de septiembre y el más pequeño que ha cumplido 7 el mes de junio. Así la hija está en el medio, como conviene, para que sea defendida por sus 2 hermanos en la existencia, uno delante y el otro detrás. Sus 3 hijos que le sucederán y que le sobrevivirán sobre la tierra, y que tendrán sus casas y sus tierras, y si no tienen casa ni tierras, tendrán al menos sus herramientas. Y con sus herramientas sus hijos heredarán lo que Él les ha dado, lo que nadie les podrá quitar, casi ni el mismo Dios. Tanto ha dado Dios al hombre, la fuerza de su raza, la fuerza de su sangre, porque han salido de Él y son de Francia y Lorena, hijos de buena raza y buena casa. Pero la bendición de Dios no es arrastrada por ningún viento. Lo que vale más que las herramientas, lo que es más laborioso, más obrero que las herramientas. La bendición de Dios que está sobre su casa y sobre su raza. Todo lo que el Padre puede darle, ¿no? Lo puede hacer heredar su casa, su tierra, pero sino al menos sus herramientas, las virtudes con las que trabaja. Pero lo más importante, heredar la bendición de Dios. Este es el tesoro que Él tiene para transmitir a sus hijos. Habla después muy entrañablemente de esa sucesión, ¿no? De cuando ellos estén y Él ya no exista, ¿no? Porque hay lugares que deben ser mantenidos, ¿no? La cristiandad debe continuar, la parroquia debe continuar, Francia y Lorena deben continuar. Lorena es la región de Francia de donde ellos son, ¿no? Se piensa con ternura en ese tiempo en el que Él ya no existirá y en que sus hijos tendrán su puesto sobre la tierra ante Dios. Cuando su nombre salga al azar en las conversaciones, ya no se hablará de Él sino de sus hijos. Y se enorgullece en su corazón y piensa en ellos con ternura, que Él mismo ya no será el mismo sino sus hijos. Él estará ya desde hace mucho antes en el cementerio, es decir, su cuerpo, lado a lado con sus padres y los padres de sus padres. Todos los que han sido desde que la parroquia fue fundada por algún santo fundador venido de Jesús, esperando la resurrección de los cuerpos. Hasta la resurrección de los cuerpos su cuerpo reposará así. Piensa con ternura en ese tiempo en que ya no habrá necesidad de Él. Piensa con ternura en ese tiempo en que ya no existirá. No está celoso de eso y de haber preparado sin duda a sus hijos para un tiempo quizá menos ingrato. Esta es la vocación de los padres, ¿no? Preparar a sus hijos para un tiempo quizá menos ingrato. Es por lo menos su esperanza, ¿no? Cuando su nombre resuene cordialmente en el pueblo, es que alguien llamará a su hijo Marcelo o a su hijo Pedro. Ellos reinarán con los hombres de su edad y de su tiempo. Piensa con ternura en el tiempo en que ya no existirán ni esas palabras. En eso, para eso trabaja, pues no trabaja acaso para sus hijos. Piensa con ternura en ese tiempo que ya no será su tiempo, sino el tiempo de sus hijos. El reino, el tiempo de sus hijos sobre la tierra. Una ternura, un calor, una satisfacción le sube. Dios mío, no será un orgullo, pero Dios lo perdonará. Qué esforzados serán sus hijos en el monte, justo Dios. Es lo normal que el padre muera antes que los hijos. Piensa en ellos y por una gracia de Dios se le agolpa la sangre en el corazón y lo enciende tanto y le inunda todos los miembros hasta la punta de los dedos, como si hubiese bebido un buen vaso de vino de moza, y ya no tiene sino una vibración de calor en la punta de los dedos y el cierzo agudo que sopla siempre, porque el viento no tiene niños,
porque es una criatura inanimada y no conoce todas esas historias. El cierzo agudo del monte viene ahora a helarle dos gruesas lágrimas que descienden tontamente por sus mejillas, como dos carámbanos. Entonces, riendo y avergonzado, riendo por dentro y avergonzado por dentro y por fuera, y riendo aún estruendosamente, porque es dulce y vergonzoso llorar para un hombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos por los niños. Todo lo pequeño es lo más bello y lo más grande. Todo lo nuevo es lo más bello y lo más grande. Y el bautismo es el sacramento de los pequeños. Y el bautismo es el sacramento más nuevo. Y el bautismo es el sacramento que comienza. Todo lo que comienza tiene una virtud que ya no se vuelve a encontrar, una fuerza, una novedad, un frescor como el alba, una juventud, un ardor, un impulso. ¿Y nosotros qué somos? Con nuestra mirada velada, nuestra frente velada, nuestra voz velada, y en la comisura de los labios el pliegue de las amarguras, y en el mejor caso el pliegue mismo de la contrición. Nosotros no somos nunca sino inocencias recobradas, y ellos son la inocencia primera. A continuación nos presenta un episodio autobiográfico. Cuando tuvo sus hijos muy enfermos, a punto de morir, hizo él una peregrinación, se fue caminando hasta Chartres para poner a sus hijos en manos de la Virgen, ¿no? Y nos pinta precisamente ese momento, ¿no? Piensa en sus hijos que puso expresamente bajo la protección de la Virgen un día que estaban enfermos y que él había tenido mucho miedo. Piensa temblando aún en aquel día en que había tenido tanto miedo por ellos y por él, porque estaban enfermos. Había temblado de veras de solo pensar que estaban enfermos. Había comprendido que así no podía vivir. Entonces había dado un golpe de audacia. Se reía todavía cuando lo pensaba. Hasta se admiraba un poco, había de qué. Y se estremecía todavía. Hay que decir que había sido realmente atrevido y fue un golpe audaz. Y sin embargo, todos los cristianos pueden hacer otro tanto. Hasta se pregunta uno por qué no lo harán. Cómo se toma 3 niños del suelo y cómo se los pone a los 3 juntos a la vez, por divertirse como quien juega en los brazos de su madre y de su nodriza que ríe y protesta, porque se le echa demasiado y no tendrá fuerza para cargarlos. Él, audaz como un hombre, había tomado por medio de la oración, había tomado a sus 3 hijos en la enfermedad, en la miseria en que yacían. Por la oración los había puesto muy tranquilamente en los brazos de la que está cargada con todos los dolores del mundo, y que tiene ya los brazos tan cargados, porque el Hijo tomó todos los pecados, pero la Madre tomó todos los dolores. Había dicho en la oración, había dicho: ya no puedo más, ya no comprendo nada, ya no quiero saber más, no me importa. Tómalos, os los doy, haced de ellos lo que queráis. Los hombres necesitan un aplomo para hablar así a la Virgen. Las lágrimas al borde de los párpados, las palabras al borde de los labios. Hablaba así en la oración, hablaba así por dentro. Tenía una gran cólera, Dios lo perdone. Se estremece todavía, pero está tan violentamente contento de haber pensado en eso, tanto como si lo hubiera pensado él, pobre hombre. Ya lo veis, decía, os los doy, y me doy media vuelta y me escapo para que no me los devolváis. Ya no los quiero, bien lo veis. Y ella, que los había recibido, tenía otros, sin embargo, desde antes que esos 3. Es tan sencillo, nunca pensamos en lo sencillo. Buscamos, nos desvivimos, nunca pensamos en lo más sencillo. En fin, somos tontos. Más vale decirlo de una vez. Así la Virgen María aparece como la garante de la vida de sus hijos, la garante de la esperanza, de la vida presente, pero especialmente de la vida eterna de sus hijos. Por un lado está el trabajo, ¿no?, expresado en todo este labor del hombre, pero por otro lado está esta
confianza, esta entrega en manos de la que puede hacer dar frutos a tanto trabajo.